Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento en que ven este video. Bienvenidos al curso Ego, Autoestima y Liderazgo. Este es el módulo 1, donde vamos a ver el origen del ego, cómo se genera el ego, cómo se construye el ego en nosotros y en los demás, para luego poder gestionarlo y poder empezar a liderar nuestros entornos, tanto en el plano laboral, donde a priori parecería ser mucho más evidente, pero también nos vamos a meter en el plano social, las amistades o los grupos de conocidos de diferentes ámbitos, donde también vamos a poder observar que hay mucho ego, e incluso también en el plano familiar, a nivel pareja, a nivel con los hijos, vamos a ver que permanentemente el ego está dando vueltas y metiendo la cola, dificultando nuestro liderazgo, dificultando la obtención de los resultados y los logros que queremos obtener. Pero antes me voy a presentar. Mi nombre es Agustín Parigi, yo soy sociólogo, consultor de empresas y autor específicamente de estos temas del ego. El primer libro que escribí se llama La muerte del ego como camino hacia el liderazgo, y lo que busca y va a ser la base de todo este curso es justamente esto, es identificar cómo juega el ego en los principales líderes de referencia que ahora vamos a traer a colación, y cómo le impactó en ellos mismos, en sus entornos y en los resultados desde una perspectiva negativa, desde un alto costo, y a su vez cómo cuando cambiaron hacia un liderazgo auténtico, lograron liberar todo su potencial, lograron influir positivamente en sus entornos, liberando el potencial de la gente que los rodeaba, pero además, y mucho más importante, es logrando resultados que ni siquiera se lo imaginaban, resultados extraordinarios. Me van a escuchar mucho hablar de el logro de resultados extraordinarios a partir de incrementar la autenticidad, incrementar la autoestima propia y de los demás, para entonces alinear esas fuerzas en un objetivo y en un propósito común para lograr resultados extraordinarios. Pero vamos a los objetivos del curso. Vamos a compartir la presentación que nos va a acompañar no solo en este módulo, sino en todo el curso. ¿Y por qué sale esta cuestión del ego? Bueno, en mis años de consultor, lo que veía, y lo sigo viendo, es que, claro, cuando empezaba a trabajar con los equipos de trabajo, tanto a nivel directivo, tanto a nivel gerencial como a nivel jefatura, en todos los niveles, veía un alto potencial. En general, a nivel individual y a nivel equipo, ¿sí? Había un alto potencial desde donde nosotros, con las habilidades de liderazgo, de comunicación, de toma de decisiones, de planificación, de trabajo en equipo, nosotros desarrollamos en ellos, ¿no? A nivel individual, desde el coaching, y a nivel equipo desde la consultoría. Pero me empecé a encontrar con un techo de cristal, un límite, un tope, ¿sí? Yo veía mucho potencial, pero no se lograba pasar ese límite, pasar ese techo. Y lo que me di cuenta es que empezaba a jugar el ego de cada uno. Ya cuando veíamos que la cosa iba bien, bueno, el ego de cada uno se quería imponer, y ahí empezaban los conflictos y ahí empezaba a descender la performance, el desempeño del equipo, y por ende el desempeño a nivel individual. Entonces sí, ahí me propuse investigar desde mi alma sociológica, hacer una investigación de cómo jugaba el ego en los diferentes líderes, y cómo había afectado sus decisiones, qué impacto habían tenido en sí mismos, en los entornos y en los resultados. Y ahí descubrimos
varios hallazgos. Ahora vamos a ver quiénes nos acompañan entonces en los ejemplos que vamos a estar transitando a lo largo de este curso. Pero antes, para entender hacia dónde vamos, el objetivo general del curso, ¿no? Que podamos liderar finalmente nuestros entornos laborales, sociales y también familiares, como decíamos antes, desde la gestión del ego, ¿sí? E incrementando la autoestima tanto propia como la de quienes nos rodean. Para entonces, secundarios tenemos que poner foco en dos ejes. El primero tiene que ver con lograr identificar cómo juega el ego, que no es tarea menor, ¿sí? Cómo juega el ego propio, pero también cómo le juega el ego a los demás, cómo le juega el ego a mi pareja, cómo le juega el ego a mis hijos, ¿sí? Cómo le juega el ego a mis amigos, cómo le juega el ego a los grupos sociales donde me muevo, tal vez los padres del colegio de mis hijos, tal vez los lugares en donde participo para hacer algún deporte o alguna actividad cultural, ¿sí? En el ámbito social, y cómo le juega el ego en el plano laboral a mi jefe, mis colaboradores, si los tengo, mis pares, mis clientes, mis proveedores, etcétera. Tenemos que entender que todos tenemos nuestro ego y es importante, es fundamental saber administrarlos para correrlo de lado, poder gestionarlo y a partir de ahí, de vuelta, liberar todo el potencial a partir de la autenticidad y la autoestima de cada uno de los jugadores. Entonces, ahí aparece el segundo objetivo, que es lograr esta capacidad, esta habilidad de utilizar las herramientas de la autenticidad para entonces elevar el autoestima, potenciar nuestro liderazgo en los distintos ámbitos y alcanzar, sí, resultados extraordinarios. Así que, dicho los objetivos de todo el curso, que son 8 módulos, pasamos a el origen del ego. ¿Cómo nace el ego? Bueno, hace muchos años, allá lejos y hace tiempo, los filósofos griegos pudieron entender que el ser humano es un ser netamente social. Es un ser que vive en sociedad y que básicamente no puede vivir fuera de ella. De hecho, ellos lo que consideraban era que la persona que vivía fuera de la polis, fuera de las ciudades-estado de aquel momento o fuera de la comunidad, no era considerado humano, perdía la característica de ser humano, ¿sí? Y que solo era considerado dentro de la polis. Más tarde, Hegel, alemán, viene a traer algo muy interesante respecto al ego, que es que el ser humano tiene un deseo, ¿sí? O un instinto, lo llama él, ahora vamos a ver que nosotros lo vemos más desde una construcción social, pero un deseo distinto al de al de los animales. Cuando el resto de los animales tiene ese instinto de supervivencia, de protección, de alimentación, de seguridad, etcétera. El ser humano además tiene el instinto o el deseo del deseo del otro. Desea el deseo del otro. Esto es, desea ser deseado, o lo que es lo mismo, desea ser reconocido. ¿Sí? El ser humano desea el reconocimiento de sus pares. Por eso, mientras está en comunidad, es un ser humano reconocido por la comunidad. Cuando está fuera, no obtiene ese reconocimiento. Y esta es una palabra que van a escuchar mucho porque el reconocimiento es la base de la construcción del ego. ¿Por qué? Porque nos construimos como seres sociales bajo una matriz de reconocimiento y rechazo. ¿Qué es esto, Agustín? ¿Qué me estás diciendo? Bien, cuando somos chicos, estamos en nuestro núcleo primario, padre, incluso los niños cuando ni siquiera saben hablar, tienen comportamientos, conductas que van a ser socialmente aceptados o socialmente rechazados. Cuando un nene come bien la comida, se porta bien en la mesa, va a bañarse sin berrinche,
la respuesta de los padres es positiva, desde las caras, desde el lenguaje gestual, desde lo que dicen y desde el tono de voz, el niño recibe un reconocimiento, recibe una validación de lo que está haciendo, sabe que lo que está haciendo está bien y está validado, reconocido por su entorno. Ahora, si tira la comida, se pelea con su hermano, hace berrinche para irse a bañar, lo que viene es un mecanismo de sanción, es un mecanismo de rechazo de vuelta, desde el gesto de los padres, desde la cara, desde las palabras y desde el tono de voz y hasta lo vibracional. Sabe que lo que hace no es aceptado por el entorno, ¿sí? Sabe que es rechazado por el entorno, que esa conducta no está dentro de las expectativas, ¿sí? Con lo cual lo que se espera es que no lo vuelva a hacer. Una vez que pasamos lo que en sociología se llama la socialización primaria y pasamos a la socialización secundaria, que es ya cuando vamos a instituciones como la escuela, como los clubes, como algún centro cultural para desarrollar un hobby o una tarea, grupos de amigos. Funciona el mismo mecanismo. Tenemos reconocimientos y tenemos rechazos o mecanismos de sanción. Si nos va bien en la escuela, si nos va bien en lo deportivo, si tenemos una característica destacada en esa actividad cultural o entre los amigos, bueno, vamos a tener las buenas notas, vamos a tener las copas o los trofeos, vamos a tener la admiración de nuestro entorno. Pero si nos va mal en el colegio, no tenemos grandes habilidades deportivas o no somos buenos en la actividad que hagamos, incluso tenemos una característica realmente no muy bien vista por nuestro entorno de amigos, bueno, lo que vamos a tener es la mala nota, lo que vamos a tener es el estar abajo siempre en el ranking deportivo, lo que vamos a tener es algún cierto tipo de críticas o bullying, ¿sí? Depende el grupo de amigos que tengamos, pero claramente hay un mecanismo que nos muestra que somos rechazados, que no es lo que se espera, que no es lo que está validado por la sociedad. Y entonces salimos a la vida adulta bajo esta matriz de reconocimiento-rechazo, moldeados de alguna manera bajo esta matriz de reconocimiento-rechazo que está internalizada, ya corre por nuestras venas y tan metida la tenemos en nuestro inconsciente que no lo vemos, ¿sí? Que no lo hacemos consciente, que no lo podemos ver. Ahora, esto tiene un efecto, que es que, claro, en la vida adulta, sin darnos cuenta, vamos a tender a actuar, a tomar decisiones, a comportarnos, a ir en dirección del reconocimiento en este plano laboral, en este plano social, hasta en el plano familiar, ¿sí? De buscar estos reconocimientos, ¿sí? E intentar inhibir aquello que genera rechazo, aquello que es crítica, que no es validado por los otros, ¿sí? Y esto lleva a una consecuencia, que es que terminamos siendo quienes los demás quieren que seamos, en lugar de ser quien nosotros queremos ser, ¿sí? Y esto trae consecuencias tremendas para el autoliderazgo, para entender quién soy y qué quiero, ¿sí? Y por supuesto para liderar a los demás. ¿Por qué? Porque en definitiva, en vez de liderarme yo y liderar a los demás, me termina gobernando el entorno en función de esta matriz de lo que el entorno reconoce y lo que el entorno rechaza. Es una falsa identificación con que me está yendo bien cuando en realidad tiene que ver con lo que el entorno está reconociendo. Y muchas veces lo que pasa es que nos cambia el entorno, nos cambia ese jefe, ¿sí? Nos cambia algún amigo o algún conocido, ¿sí? O cambia algo en el plano personal familiar, ¿sí? Y perdemos referencia de quiénes somos.
y esto es un gran tema. Entonces, vamos a atraer a nuestros protagonistas. Habíamos dicho que teníamos gente del deporte, de la cultura y del ámbito empresarial. Bueno, respecto del deporte, tenemos a Cachito Vigil, el mítico entrenador de las Leonas, equipo de hockey del seleccionado argentino femenino, y tenemos a el Tano Marcelo Lofreda, también legendario jugador, entrenador y hoy manager de los Pumas, ¿sí? Con un gran éxito por primera vez haber alcanzado el podio en ese tremendo Mundial de Francia, donde se le ganó 2 veces al local de manera contundente y permitió que los Pumas luego, años posteriores, lleguen al primer nivel mundial como están ahora. Pero también tenemos a Juan Taratuto, director de cine de 2 películas hiper taquilleras en Argentina, Me casé con un boludo y Un novio para mi mujer. Y también tenemos líderes referentes del ámbito empresarial. Pablo Mason, en su momento vicepresidente de Unilever para Latinoamérica. Alexia Keglevich, en su momento CEO para Asiscard y actualmente fundadora y CEO de Pax Assistance, asistencia al viajero. Tenemos también a Daniel Alonso, que fue gerente general del Banco Provincia de Buenos Aires, y tenemos también a Jim Reid, que es CEO de P&O Maritime, una empresa de transportes marítimos y gestión portuaria con sede en Dubái, Jim con asiento en Paraguay. Todos ellos nos van a traer, fueron los entrevistados para La muerte del ego como camino hacia el liderazgo y nos van a traer justamente estas experiencias que recorren el curso. Pero vamos a ver, vamos a entender un poco dónde se encuentran estos reconocimientos que están dentro de esta matriz y que inconscientemente o más o menos consciente generalmente perseguimos sin darnos cuenta. Bueno, hay 3 esferas. Una es lo material, otro es el estatus y otra es la imagen. En lo material, claro, hay grupos, hay ámbitos donde de alguna manera se exacerba el reconocimiento sobre los bienes materiales que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más tenés, más valés; cuanto menos tenés, menos valés, ¿sí? Me compro un auto nuevo alta gama, el otro se compra un auto nuevo alta gama. Me compro una casa, el otro se compra la casa. Me compro una casa más grande y ahí nos vamos de alguna manera midiendo. Parece infantil, pero digamos, si somos abiertos con la reflexión que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que en algún momento esto nos empieza a pasar, ¿sí? Y esto llevado al extremo, esta identificación total de la persona, de la identidad con lo material, termina en esta frase de soy lo que tengo. Entonces, muchas veces los seres humanos tenemos aspiracionales materiales, ¿sí? Alcanzar un determinado nivel económico, alcanzar un determinado bien, ¿sí? Adquirido, y después cuando ese bien no lo podemos sostener, esa casa, esos viajes, esos autos, etcétera, no lo podemos sostener, bueno, se nos cae y se nos cae nuestra identidad. No sabemos quiénes somos sin ese auto, sin esa lancha, sin ese yate, sin esa... Entonces empezamos a tener un gran problema. Pero también respecto del estatus, ¿no? Soy lo que hago tiene que ver con si tengo un puesto jerárquico mayor, ¿sí? Si soy gerente, si soy director, si soy vicepresidente, si estoy en determinados grupos sociales o pertenezco o tengo membresías a determinados grupos selectos. La empresa, el nivel de reconocimiento de la empresa en la que trabajo, ¿sí?
Todas cosas que muchas veces tuercen nuestra decisión, ¿no? Voy a trabajar a una empresa de altísimo renombre, pero sé que es muy burocrática y que no sé si me va a terminar gustando lo que voy a hacer, o voy a una pyme o una empresa más chica, mediana, donde realmente hay un montón de desafíos y tiene, digamos, una ecuación muy buena con lo que yo sé hacer y lo que yo le puedo aportar, pero no la conoce nadie. Bueno, son un montón de preguntas que muchas veces nos empieza a jugar y a torcer algunas decisiones. Y por último, la imagen. Soy lo que dicen de mí. ¿Cuántas veces eh, actuamos en función de lo que digan de nosotros? ¿Cuántas veces callamos, no decimos las verdades que son nuestras y que queremos decir? Por miedo, por temor a que nos critiquen, a torcer la imagen que queremos tener en estos entornos. Bueno, de eso se trata, ¿no? La identificación total con el nivel de estatus termina en la frase yo soy lo que hago, yo soy el puesto que tengo, yo soy la empresa donde trabajo. Y de repente me echan de ese trabajo, ¿sí? Y tengo una crisis de identidad. También hay identificaciones con el plano personal, ¿no? O sea, mandatos familiares que llevan a hay que tener una familia con una familia tipo con hijos antes de tal edad. Entonces, sostengo esta familia a pesar de que muchas veces no soy feliz, pero el temor a romper ese mandato, a romper ese patrón es peor. Me identifico por si estructura familiar, ¿sí? Y después tarde o temprano se rompe y pierdo esa identidad, ¿sí? Bien, y en cuanto a imagen también, ¿no? Cuando yo me identifico 100% en soy lo que dicen de mí. Y entonces estoy permanentemente atento a ver qué dicen de mí. A ver si tengo likers o haters. A ver si les gustó lo que dije o no les gustó lo que dije. A ver si me dicen lo bien vestido que estoy o que lo que les gusta mi vestido o mi outfit o no me dicen nada, ¿sí? Si me valoran alguna cuestión que haya hecho o no me lo valoran. Entonces estoy permanentemente midiendo con las otras personas a ver qué me reconocen o qué no me reconocen. Entonces, fíjense algunos ejemplos, ¿no? Imagínense que yo soy un consultor, un coach, ¿no? Y voy a la empresa de ustedes o voy a verlos a ustedes y voy en esta bicicleta, que no tiene nada de malo, es una bicicleta antigua de repartición, pero díganme si en alguna parte de ustedes no van a decir, che, este coach me va a enseñar cosas de la vida, cosas del trabajo, mirá cómo viene, es un muerto de hambre. Bueno, de repente vengo con un Renault 12. Bueno, puedo pasar por que recolecto antigüedades, pero no sería el caso. Ahora, si vengo con un auto nuevo de una gama alta, bueno, es otra cosa, ¿no? Me imagino que va a decir, bueno, a ver qué tiene para escuchar. Y si vengo de pasada con el Fortrax porque me voy a la montaña, bueno, y si paso con mi yate, este, porque me voy a algún lado a andar en yate o en lancha, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense cómo el bien material genera determinados prejuicios en nosotros. Muchos van a decir, no, yo no tengo prejuicio, no me importa. Bueno, siempre por algún lado va. Si no es por lo material, es por el estatus, y si no es por la imagen, pero siempre por algún lado nos agarra, ¿no? Y acá Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay, un tipo que llegó al puesto más alto de un país, nunca relegó su pequeño auto y su casa en el medio de la naturaleza tipo rancho, nunca modificó su materialidad, ¿no? Lo mismo si los invito a casa y vivo en un buen ambiente, ¿no? No van a opinar lo mismo que si vivo en un departamento un poco más grande.
Y seguramente la opinión, la mirada va a cambiar si los invito a mi casa mucho más amplia. Y si ya tengo la casa más parecida a Luis Miguel, van a pensar otra cosa seguramente. Y si tengo la mansión, ya seguramente cuestionarán tal vez mi trabajo y se preguntarán de dónde vienen mis ingresos. Pero fíjense que el aspiracional y lo material termina de alguna manera jugando y puede torcer alguna de nuestras acciones, comportamientos, decisiones, opiniones, ¿sí? Y no es un dato menor. Esta es la casa de Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia última argentina, en Chascomús. Él volvió a su casa después del mandato, cosa que no ocurrió con el incremento patrimonial del resto de los presidentes en Argentina. Bien, dos cosas muy importantes respecto al ego, ¿sí? Que tiene que ver con que el ego, ¿sí? No se aloja en el bien material o en el estatus, en el puesto jerárquico, vamos a poner, por ejemplo. ¿Por qué? A ver, tomemos este caso. Imaginemos que yo soy director de una empresa multinacional, soy director de recursos humanos, y por estar en el directorio, por la política de beneficios, me corresponde un auto, como a los miembros del directorio, pero luego después de gerencia para abajo nadie tiene auto, ¿sí? Entonces incluso llego y mientras voy a estacionar el garage del edificio de la compañía, veo cómo el resto ingresa, se baja de los autobuses, se baja de los subtes, se baja de los colectivos y ingresan por la entrada general. ¿Cómo me voy a sentir? Y me voy a sentir muy reconocido, me voy a sentir que soy importante, me voy a sentir claramente distinto, ¿sí? Y con cierto privilegio, ¿sí? Me voy a sentir que valgo más, ¿ok? Ahora, imagínense que la empresa B me ofrece un cargo, ¿sí? Eh, el mismo cargo, director de recursos humanos, y esta compañía, como es una empresa muy comercial, ¿sí? Y todos tienen, digamos, auto para moverse e ir a visitar clientes, bueno, yo tengo el beneficio por el directorio, pero todos en realidad tienen auto y por una cuestión de oferta compran el mismo para todos. Y de hecho es el mismo auto que me daban en la empresa A. ¿Me voy a seguir sintiendo diferente, privilegiado, que valgo más, importante? Imagínense que llegamos a estacionar en el playón donde estacionan todos los mismos autos. No me voy a sentir de la misma manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ego no se aloja en el bien material, sino que está en lo que el entorno reconoce sobre ese bien material. En el entorno de la empresa, tener un auto era digno de ser reconocido, pero en la empresa B, tener un auto no es digno de ser reconocido. Yo estudié mucho las generaciones nuevas, ¿no? La generación Y, la generación Z. Y en mi generación, la generación X, los que tenemos entre 40 y 50, crecimos con una aspiracional de llegar a puestos altos jerárquicos en empresas reconocidas, multinacionales, empresas grandes, ¿sí? Ahora, uno va a preguntar a la generación Z y a la generación y menos de la mitad tiene ese aspiracional. La otra mitad lo que piensa es, esta gente se está cagando la vida porque se levanta con problemas, se acuesta con problemas, nunca para de laburar, ¿sí? Y no tiene ni tiempo para hacer lo que le gusta. Entonces, más de la mitad lo que busca es emprender y tener sus propios negocios. No le interesa la gran empresa ni le interesa el puesto jerárquico. Entonces, fíjense cómo cambio el entorno y cambia
el depositario del ego, ¿sí? Entonces, el puesto jerárquico no tiene inherente al ego. Lo que tiene inherente al ego es la opinión del otro, es lo que el otro reconoce, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un montón por hacer en términos de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Depende de lo que yo reconozca, imaginemos el plano familiar, que lo podemos dominar más, depende de lo que yo reconozca de mis hijos o reconozca de mi pareja, es hacia dónde voy a liderar, porque voy a conectar con el ego de los de ellos, ¿sí? ¿Ok? Depende de lo que yo valore o de lo que busquemos valorar como grupo de amigos o como grupo de conocidos en un proyecto determinado, ¿sí? Es la dirección que le vamos a dar a ese proyecto. Y depende lo que nosotros valoremos en una organización o en mi equipo de trabajo o como líder de área, es la dirección que le voy a dar a ese liderazgo. Porque de vuelta voy a conectar con el ego de los demás, ¿sí? Entonces, vamos a ver en los siguientes módulos cómo lograr gestionar, manejar esto. Pero quedémonos hasta ahí con esta idea. No es la cosa, no es el bien material, no es el estatus, ¿sí? No es la imagen puntual, sino es lo que la gente reconoce y rechaza de eso. Respecto de la imagen tenemos las modas. Hay, digamos, modas donde la gente empieza a reconocer como válido los pantalones anchos. Y hay momentos de la historia en donde los pantalones anchos está totalmente de modé y sos un antiguo si salís con pantalones anchos, tenés que empezar a salir con chupines. Chupines es angostito en el tobillo, ¿sí? Entonces, no es ni el pantalón ancho ni el chupín lo que se reconoce, es lo que la gente valora en un momento determinado. Bien, pasamos al soy lo que hago, entonces, y esto es muy interesante porque muchas veces el ego de las personas conecta no con la esencia, no con el fondo de la cuestión, sino con las formas. Hay una investigación sobre, digamos, músico muy reconocido inglés que se puso a tocar en la entrada del metro, del subterráneo de Londres, y tocó por bastante tiempo y apenas algunos se acercaban a darle una moneda. Lo que después apareció es que este músico había tocado en los principales teatros del mundo con entradas carísimas para verlo a él. Entonces, muchas veces no distinguimos la esencia, sino que el ego conecta con la forma. Si toca en los teatros más importantes del mundo, entonces es bueno, pero si toca en el subte no es bueno, ¿sí? Bien, ¿cuántas veces nos pasa, no? Si trabaja en una empresa multinacional de renombre, entonces debe ser bueno. Si trabaja en una pyme, entonces debe ser medio pelo, ¿no? Esto yo trabajé, bueno, trabajé en Siemens, trabajé en YPF, ¿m? Y después trabajé en Thomson Reuters, tres empresas grandes multinacionales, y también trabajé con pymes. Y esto lo puedo asegurar, cuando estaba en YPF, un compañero me dijo, yo no me voy más de acá. Y lo dijo así categórico, ¿no? Cuando cuando la actitud o el comportamiento es automático o totalizante o categórico, tengan la certeza de que está gobernada por el ego, ¿sí? Y me dice, y le pregunto, ¿por qué? Porque yo no quiero estar en una empresa donde tenga que explicar qué hace esa empresa. Él había trabajado en otras empresas más chicas y cuando le preguntaba, ¿y qué hace tu empresa? Y tenía que explicar. Y él se sentía privilegiado, prestigioso, importante por trabajar en una empresa de renombre internacional y que no tuviera que explicar qué hacía esa empresa. A algunos les puede parecer gracioso, pero
realmente tengo muchos casos. Conocí un consultor también muy conocido que lo habían llamado para un proyecto en el BID, en el Banco, en el Banco Mundial, perdón. Y tenía que, digamos, administrar una negociación. Y le dije, qué bueno. ¿Y lo seguiste? No, no, después de la segunda intervención lo dejé. ¿Cómo lo dejaste? El Banco Mundial, escúchame, un proyecto con continuidad. Sí, pero lo dejé porque a mí me gusta más dar cursos. ¿Y por qué te gusta dar más cursos que llevar adelante un proyecto de consultoría de estas características, con el impacto que tiene? Y me dice textual, porque cuando doy los cursos, yo soy el importante, yo soy el protagonista, yo soy el que sé y le enseño a los demás. En cambio, en la consultoría los importantes son los otros y yo tengo que administrar solamente esas negociaciones. Bueno, me gustó porque fue sincero, pero es increíble cómo el ego, digamos, juega en estos casos, ¿no? Bien, y también lo hemos visto en términos de imagen, ¿no? Argentina, incluso Latinoamérica, son países muy politizados, ¿no? O sea, permanentemente estamos bastante al tanto de las decisiones políticas y cómo impacta en, en nuestro día a día. Pero tal vez hay sociedades como algunas sociedades europeas, nórdicas sobre todo, que uno llega y pregunta quién es el ministro de Economía y no tiene ni idea, porque hay una distancia grande entre la política y el día a día de las personas. Pero en la pandemia fue distinto. La pandemia hizo que el contexto sea tan delicado que cualquier decisión del número uno de un presidente afectaba, se te metía en la casa y afectaba tu día a día. Si podías salir o si no podías salir, cuántas horas podías salir, cuánta distancia de tu casa podías salir, si salían hombres un día, mujeres otro día, las personas que terminan con un número en un DNI en el documento un día, las otras otro, una locura total. Y ahí, claro, múltiples reconocimientos y múltiples rechazos de distintos grupos. Entonces, y esto lo refuerzo en el curso del ego y los políticos, para ser político hay que tener altos grados de autenticidad y autoestima y bajos grados de ego, porque si no, los grupos de poder, ¿sí?, empiezan a torcerte, o sea, empiezan a dominar tu ego, o dicho de otra manera, si uno tiene alto el ego y baja la autenticidad y por ende la autoestima, lo que, lo que uno termina haciendo, el dirigente lo que termina haciendo, es dejarse gobernar por los grandes mecanismos de reconocimiento y grandes mecanismos de rechazo que activa el miedo de ese dirigente. Entonces, hoy el gran problema que tenemos en muchos casos es dirigentes con un alto grado de ego y bajo grado de autenticidad y por ende autoestima. Esto lo tenemos que tener en claro. O sea, el líder que se deja gobernar ampliamente por el ego, lo que tiene es un vacío, lo que tiene es baja autoestima. ¿Qué quiere decir la autoestima? A diferencia de la estima, cuando yo estimo, valoro al otro, valoro lo otro, ¿sí? Cuando nosotros escribimos un mail decimos estimados, ¿sí? Te valoro, ¿sí? Y la autoestima es la valoración propia. Entonces, como decíamos antes, si yo tengo internalizada una matriz de reconocimiento-rechazo y voy a actuar en función del reconocimiento de la estima del otro, ¿sí?, en función de ese reconocimiento o ese rechazo, lo que estoy poniendo en la balanza es mucho más importante la estima sobre el otro que la autoestima, que la estima sobre mí mismo. Vale más lo que me dice el otro en términos de reconocimiento o el miedo que me genera en términos de rechazo, ¿sí?, que lo que yo creo, lo que yo quiero y lo que entiendo que es mejor para la sociedad en caso de que sea dirigente, o lo que entiendo que es mejor para mi área de trabajo, o lo que entiendo que es mejor para mi grupo
social o de amigos y lo que entiendo que es mejor para mi familia, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo cómo el ego empieza a entorpecer este liderazgo y cómo muchas veces cuando hay algún cambio en el entorno, ese líder sale eyectado, ¿sí? En los políticos lo vemos mucho, ¿sí? En las empresas lo vemos también mucho, en los trabajos, y lo vemos mucho también en las familias, en las relaciones. Cuando una persona empieza a cambiar, y ya vamos a ver las alertas tempranas, pero también las alertas tardías, cuando aparece alguna tragedia, cuando aparece algún cambio abrupto, esa persona cambia y terminamos eyectados. ¿Por qué? Porque no había autenticidad, porque no había relación genuina, ¿sí? Porque no nos habíamos abierto cada uno a liberar el potencial y a alinearlo a un propósito común. Bueno, fíjense que estoy abriendo la llave de tres de las herramientas más importantes para la autenticidad y la autoestima, que es el propósito, el cuestionarse y esto de el abrirse la vulnerabilidad para abrirse a ser genuino. Bien, y hablando justamente de vulnerabilidad, en términos de imagen, tenemos que incorporar la timidez. ¿La timidez es falta de ego? No, al revés. La timidez es ego puro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el ego busca acercarse al reconocimiento y se aleja del rechazo, la timidez es este segundo factor. Es cuando yo no me animo a decir o a hacer algo por miedo a lo que digan de mí, por miedo a ese rechazo. Soy tímido, no soy tímido, tengo miedo a lo que digan de mí, básicamente, no es timidez, ¿sí? O la timidez básicamente es eso, es miedo a lo que digan de mí. Entonces, de vuelta, pongo muy por encima la valoración del otro y pongo muy por abajo la valoración mía de lo que yo quiero decir, ¿sí? Después podemos encontrar la mejor forma, la mejor estrategia de decirlo, cuándo decirlo, el momento más oportuno, con qué persona, con qué palabras. Pero básicamente la timidez es esto. Muchos me decían en países como México o como Paraguay, me decían, ay no, pero nosotros necesitamos algo del ego argentino, porque ustedes tienen un ego que les hace ir para adelante, que les hace enfrentar las tormentas, que no les importa lo que digan los demás. Bueno, eso no es ego, eso es amor propio, que es totalmente distinto, ¿sí? Eso es autoestima, eso es valoro primero lo que yo pienso de mí y después veré qué pasa con los demás, ¿sí? Pero si yo tengo convicción en la dirección que quiero ir, ¿sí? Si yo estoy seguro hacia dónde quiero ir, claramente van a apagarse o van a encenderse mucho menos las luces del entorno. Por eso lo que digan los demás me va a importar mucho menos en tanto y en cuanto yo esté totalmente convencido, ¿sí? Cuando estamos enamorados y le queremos cantar una serenata o hacer una sorpresa a la persona de la que estamos enamorados, y bueno, no nos importa nada. Nos mira la gente, raro, algunos pueden valorarlo, otros nos pueden insultar porque estamos molestando, pero en definitiva no nos importa, ¿sí? Siempre digo también cuando las mujeres van a dar a luz con todo el dolor que significa, con todo, y después tienen un segundo hijo. ¿Y cómo tienen un segundo hijo con todo lo que atraviesan? Porque tienen la convicción de ser madres, porque no les importa el dolor, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la timidez no es falta de un ego bueno, no hay un ego bueno, lo que hay es amor propio y la timidez es ego puro. Max Weber, sociólogo legendario también, decía, toda acción social es toda acción orientada al sentido subjetivo de la acción del otro. Entonces, cuando yo creo que el otro me va a juzgar, el otro me va a reconocer o el otro me va a rechazar con lo que digo y cómo lo digo, bueno, ahí se está activando el ego. Cuando yo no pienso en lo que el otro vaya a decir
o no pienso si me va a reconocer o me va a criticar, ahí estoy siendo totalmente auténtico. Y para finalizar, dos, eh, dos conceptos muy importantes respecto al ego. Primero, no hay acciones puras, o sea, no tenemos comportamientos, decisiones o acciones que sean puras en el sentido de que estén totalmente gobernadas por el ego. No hay acciones, decisiones y comportamientos 100% gobernadas por el ego, así como tampoco hay acciones, decisiones, comportamientos 100% gobernadas por la autenticidad, ¿sí? Hay un mix y es importante entender cómo juega este mix, entender si es un 50 y 50, si es un 80-20, ¿sí? Porque entonces sabré que estoy en buen camino o sabré que estoy en mal camino. Yo siempre digo, toda acción, incluso en este momento que estoy dando el curso, ¿sí? Yo puedo decir que es un comportamiento auténtico porque realmente uno de mis propósitos es poner el ego sobre la mesa y ayudar a las personas y a las organizaciones a poder identificar el ego, gestionar el ego para liderar con mayor autenticidad, mayor autoestima, lograr resultados extraordinarios y ser felices, ¿sí? Ahora, no voy a negar que si yo empiezo a recibir comentarios positivos, likes o lo que fuera, ¿sí? Mensajes de reconocimiento, y hay una partecita de mi ego que se va a sentir reconfortada, obviamente. Y si también recibo comentarios negativos o algún dedito para abajo, obviamente también mi ego va a verse afectado. Pero eso no cambiaría el curso de acción, eso, digamos, no haría que yo deje de hacer el curso o no cambiaría mi speech, no empezaría a decir cosas que a ustedes les gustara escuchar. Si tengo que ser crítico, tengo que ser crítico. En los procesos de coaching muchas veces hay que ir al hueso, hay que ir al hueso, ¿sí? Ahora, si el 80-90% está gobernado por mi ego y empiezo a decir o callar en función de las caras del auditorio, y bueno, voy a tener un problema porque me va a terminar gobernando ese entorno y no voy a poder liderar porque no voy a saber ni para dónde voy, ¿sí? Entonces, Cachito Gil decía y contaba una experiencia que es muy interesante. Él en un momento empezó a hacer teatro, no porque quisiera ser actor, sino porque quería teatro experimental, teatro espontáneo, improvisación, ahí me salió, porque quería explorar las distintas facetas que podía tener, los distintos perfiles que podía llegar a tener. Entonces, en algunas actuaciones le tocaba de ser el bueno, el que tenía escucha, etcétera, pero en algunas otras le tocaba jugar un rol de agresivo, ¿sí? En otras le tocó jugar un rol de abusador de mujeres. Entonces, claro, él decía en esta última, no se animaba y la miraba a la chica y le decía, pero te tengo que avanzar y bueno, y tenés que hacerlo, pero estamos actuando. Y él, digamos, de alguna manera empezó a ver cuánto de él podía haber en ese rol y cuánto no. Y entonces se daba cuenta con qué se sentía más cómodo, con qué versión se sentía más cómodo, qué era lo más auténtico en él, habiendo explorado los distintos colores, paleta de colores de los roles que le ofrecía la improvisación teatral. Entonces dice, fue muy interesante porque pude explorar los distintos cachitos y pude elegir con quién me sentía más a gusto. Es lo más genuino que podemos hacer. Y lo puse en contraposición a un colega de trabajo que en un momento me hizo tambalear y casi me convence de algo terrible, que me decía, el laburo, esto es un teatro. O sea, acá hay que jugar un personaje para escalar posiciones. Todos juegan al teatro. Bueno,
esto fue hace mucho. A la distancia, esta persona quedó vacía. Y vamos a hablar del costo del ego en el próximo capítulo, en el próximo módulo, donde hay un costo tremendo personal de jugar a un personaje o montarse un personaje o ponerse una máscara con el afán de ser reconocido y obtener, ya decíamos, o bienes materiales o estatus o imagen o un variopinto de esas tres, pero montando un personaje que a la larga o al medio término te deja totalmente vacío y te deja dolor psicológico, como decía Pablo Mason, te cargas una pesada mochila, como dice el Tano Lofreda, pero además eso psicológico pasa a ser somatizado y te afecta seriamente la salud, como nos va a contar en el próximo módulo Alexia Keglevich. Pero último entonces, la importancia del origen, ¿sí?, de un comportamiento, porque cuando vemos los comportamientos o las decisiones, pueden parecer similares, pero cuando vemos hacia abajo, lo que nos encontramos es que algunas tienen mucho más ego y otras tienen mucho más autenticidad. Por ejemplo, imaginemos que en nuestra compañía aparece la oportunidad de un voluntariado y como acción de ese voluntariado se va a pintar, a ayudar a pintar una escuela del barrio en donde está la empresa, ¿sí? De repente yo me anoto y mi compañero Juan se anota también. Lo miro a Juan, digo, che, qué raro que vos te anotes, nunca en las charlas, en los almuerzos, nunca te vi esa faceta social. Entonces, hablando un poquito más en profundidad, nos damos cuenta que él se anota porque se enteró de que el CEO de la compañía iba a estar, de que el área de comunicación interna iba a hacer filmaciones, fotos y que la iba a publicar en la comunicación interna de la compañía. Entonces llega el fin de semana, Juan y yo estamos pintando la escuela del voluntariado y claramente lo que yo pensé fue, che, qué buena oportunidad, hacía tiempo que quería hacer una acción benéfica, qué bueno que lo puedo canalizar a través de esta oportunidad que nos da la empresa. Bien, fíjense que en la superficie los dos estamos en el voluntariado. Podríamos decir que, digamos, el origen de la decisión fue la misma, pero cuando indagamos es totalmente distinto, ¿sí? Juan va por figurar, vamos a resumirlo así, y yo voy por una necesidad interna de hacer una acción social. ¿Esto qué implica? Que uno está mayormente gobernado por el ego y el otro está mayormente gobernado por la autenticidad. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué pasó en definitiva? Pasó que, claro, cuando el gerente general dejó de ir y comunicación interna dejó de ir y sacar material para publicar, Juan dejó de ir. Entonces, decíamos, el ego busca reconocimientos instantáneos, estos quick wins, pequeños logros que hacen que vayan torciendo nuestro comportamiento y nuestra ruta de vida, ya sea en lo laboral, en lo social o en lo personal, mientras que la autenticidad te proyecta a mediano o largo plazo. Yo no dejé de ir porque, digamos, no fue más el gerente general y el área de comunicación interna, sino que empecé a descubrir muchas cosas que ni siquiera imaginaba en ese voluntariado y donde se pudieron hacer más cosas y donde se pudo liderar un equipo de gente que después, digamos, llegó a niveles mucho mayores de lo que el voluntariado tenía. Entonces, por eso decimos que la autenticidad logra resultados extraordinarios, libera el potencial, eleva la autoestima de las personas y entonces logra esos resultados extraordinarios. En cambio, el ego lo que va es recortando la realidad en función de los distintos estímulos, es gobernado por el entorno y finalmente
pierde liderazgo y lo único que logra son resultados magros, ¿sí? Bien, finalmente entonces, este es el panorama de cómo se construye el ego, cuál es el origen del ego, los efectos que genera el ego y cómo vamos a ir dando paso a gestionar ese ego para reducirlo y dar lugar a la autenticidad que trae aumento de la autoestima y resultados extraordinarios y por ende altos grados de felicidad. Bien, los espero entonces en el módulo 2, donde vamos a ver el costo del ego en el líder. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias. Ahí está, hasta la próxima.